con propiedad. En este episodio vamos a estar hablando de diversos temas que son un poco controversiales y que encontramos en tendencia. Vamos a hablar acerca de lo que serían las nuevas actualizaciones de la RAE, y para este tema traemos varios invitados especiales como nuestra escritora de literatura, Fadwa. Bienvenida, Fadwa. Hola. Tenemos también, por supuesto, nuestro profesor de bachillerato, Leonardo. Un saludo, Leonardo. Para empezar, Y para representar a este punto de vista y a esta perspectiva juvenil, a nuestra estudiante universitaria, Alexandra. Hola, Alexandra, bienvenida. Hola. Y como invitados especiales tenemos a Jesús y Paul. Bienvenidos, muchachos. Hola. gracias, hola. Espero que todos se puedan sentir cómodos entablando esta conversación y que que sea de gran interés y de ayuda para todos los que necesiten aclarar ciertas dudas. Quiero que ahorita nos den, muchachos, como una introducción. Quiero que nos cuenten un poco acerca de la RAE y que vayamos como entrando en tema para ir ambientando a todos nuestros oyentes. No, claro, muchachos, para mí un placer. Fíjense que la RAE o la Real Academia Española es una institución más bien que se encarga de velar el buen español, es una institución más bien también que es cultural, es lingüística y debemos de tenerle respeto, ¿no? Ya que su función es establecer siempre lo que es la gramática, lo que es el léxico, la ortografía, y como que añadirlo al diccionario de la lengua española. Claro, y no estaría de más aclarar o mencionar un punto histórico de cuándo data la fundación de la RAE, que es de 1973, y fue fundada por Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga. Sabemos que desde entonces hace una actualización anual en la que cada año en su diccionario propio, dentro de el contexto diccionario de la lengua española, es donde genera estos cambios, donde agrega estas acotaciones y modificaciones para la expansión del habla hispana. Ok, todo esto. Discúlpame. Bueno, es importante señalar el impacto que tiene esta academia dentro de la formación de los nuevos jóvenes, ya que es bueno que los profesores, las personas que guían a los jóvenes en formación, se capaciten cada día más en aprender las nuevas maneras, las nuevas reglas, las nuevas palabras, para que así puedan transmitirle a los estudiantes las modificaciones y ampliar un poco el léxico, de manera que ellos puedan entablar conversaciones y poder entender a las personas que le están hablando utilizando estas nuevas palabras y que ellos puedan ser entendidos también. Claro, me imagino que es como dar las herramientas necesarias para que ellos se puedan expresar, ¿cierto? Algo parecido. Bueno, quiero que, no sé, no estoy al tanto de estas nuevas actualizaciones, pero me gustaría conocer estas palabras que básicamente son las que hicieron que hoy realicemos este podcast, que son las nuevas incorporaciones que tuvo la RAE. No sé si alguno me las trae aquí a tema. Sí, fíjate que yo me sé algunas, por lo menos lo que es umami, frappé, teletrabajar. También se encuentra allí lo que es el microbioma. Hay muchas. Influenciar también entra allí. No. ¿Por qué influenciar antes no era una palabra? ¿Cómo, Leonardo? No te escuchamos. ¿Por qué influenciar antes no era una palabra? Eso es algo que no me queda claro. Claro, capaz dentro de mi ignorancia yo nunca lo he sabido, pero para mí es bastante normal, como para no estar desde antes en una de las actualizaciones recientes, pero Un punto de las actualizaciones y es básicamente respaldar palabras que ya se habían usado con anterioridad, porque frappé no es una palabra nueva, es algo que se ha usado anteriormente, pero simplemente está respaldada por la RAE. Ahora, si ya vamos a entrar en el tema de opinar
sobre las nuevas actualizaciones, quisiera hablar o abarcar un aspecto un poquito más amplio, y es sabiendo que las palabras nos ayudan a entender lo que es la vida. Entonces, de tener una definición para cada una nos da un entendimiento mucho más amplio. En el caso de ciertas palabras, como mencionó José Paul, ¿no? Tendríamos que hablar algunas que están relacionadas con la ciencia, o sea, nada más no nos ayuda a entender el aspecto de la sociedad, sino también a avanzar en una, digamos, en una materia o en un tema muy importante que es la ciencia, y mucho más allá de eso nos permite dar un significado a cosas triviales como lo son los trabajos nuevos, que barista, por ejemplo, también es una actualización. Es raro que no haya, básicamente hay una palabra anteriormente que respalde este significado, porque hemos visto un montón de baristas, o el teletrabajo, que es algo muy actual, que son las, digamos, el trabajo a distancia. Básicamente, yo lo que opino es que todas estas palabras han sido establecidas para poder reflejar lo que es una realidad. Y mucho más allá de eso, de ver que si nos guste o no, no es algo que deba importar, porque el diccionario básicamente va a tener que necesitamos, no que nos guste. Sí, fíjate, también se incluye lo que es la palabra cruz, lo que es cringe. Hay muchas, hay muchas. Claro, y con respecto a las palabras, como por ejemplo la palabra frappé o la palabra cringe, bueno, yo no tampoco esto lo escucho en mi entorno diariamente porque no son palabras comunes, pero todas estas actualizaciones son útiles porque establecen normas de uso del idioma, sirven como referencia autorizada, actualizan el lenguaje, promueven la diversidad regional, así como también fomentan la literatura y la educación. O sea, contribuyen a mantener la claridad y la coherencia del español, del idioma como tal. Ok, profesora Fadua, es interesante como dices, que no solamente son palabras que podemos usar como que cotidianamente para relacionarnos con otras personas, sino también que podemos utilizarlo para abordar temas científicos como la ciencia. Eh, la palabra microbioma, o sea, nombraste por allí y muchas veces o quizás pudiera ser sinónimo o haciendo referencia a dos cosas que normalmente los relacionamos con un bioma como un paisaje, una fauna, un entorno natural, pero cuando hablamos de microbioma lo relacionamos con que es como que el material genético de las bacterias que están dentro del intestino del ser humano. Claro, creo que es un tema que es de sumo interés y me gustaría también, sin extenderme tanto, pero creo que deberíamos hablar o mencionar también, por ejemplo, qué pasa con el uso del solo o de los pronombres que son neutros o el lenguaje inclusivo. También creo que ha estado mucho en tendencia y que, bueno, genera algo de polémica. No sé qué nos puede decir el profesor Leonardo. Yo lo que te puedo decir con respecto al solo, hablemos primero del solo. El caso del solo es bastante particular, ya que se debe a una contradicción a modo de arreglar, enmendar cierto error que existía en el hecho de usar la palabra cotidianamente. Antes se acentuaba ese género para distinguir entre uno u otro de sus usos, hasta que en estas recientes actualizaciones se corrigió ese error debido a que sabemos que en el habla hispana están las palabras agudas, graves y esdrújulas, y sabemos que hay ciertas reglas para su acentuación. Las graves no se acentúan cuando existe esto de que terminan en NS o vocal. Esto era una contradicción fuerte que de seguro tuvieron que corregir para mantener lo que es una buena gramática a modo de buena seguir, mantener la estructura general y hacerlo de forma ordenada. Ahora, los pronombres, podríamos utilizar el ex, por ejemplo,
el ex utilizado en muchos casos, exnovio, ex alcalde. Son acotaciones bastante importantes que generan un campo bastante más amplio. Le enriquece al habla hispana acotaciones como esta. Y por lo personal prefiero no hablar en cuanto a lo que es el lenguaje inclusivo. Bueno, creo que en cuanto a la identidad de la persona, sin embargo, yo sí, porque me parece, nuevamente, vuelvo a mi punto, que es que el diccionario, las palabras nos ayudan a entender la vida y a plantear una realidad. Nosotros debemos entender que esta es la nueva vida, esta es la nueva era y es lo que se utiliza para que las personas se sientan identificadas. Si una identidad, a pesar de ser conservadora como lo es la RAE, que lo intenta es mantener el no respalda. De hecho, básicamente está prohibiendo palabras para que ciertas personas puedan identificarse. Y por más conservadora que sea, tiene que avanzar, tiene que reflejar lo que es la realidad. Entonces, yo no estoy en desacuerdo, claramente. Además que soy escritora, a mí me parece que yo debería escribir para que las personas se sientan identificadas mucho más allá de lo que es una gramática. Yo puedo acotar a tu punto que si lo que buscas es inclusión, no necesitas modificar el lenguaje está bien estructurado, la gramática está bien estructurada. Si lo que quieres es incluir, debes asociar a personas que no puedan entrar dentro de esta estructura de una manera lógica, como lo son el sistema del braille, el sistema del lenguaje de señas, que son cosas necesarias, mucho más que aprender a decir ellas, todes. Es todas y ellos o ellas, respectivamente. Yo, por ejemplo, dando chance que la profesora se reincorpore, Claro, me parece, no digo que sea como que malo, sino como que un poco confuso para aquellas personas que ya tienen una edad un poco más avanzada. Por lo menos que yo vaya a casa de mi abuelo y le diga que ellos son todos mis amigues. O sea, él va a quedar como que amigues todos son hombre, mujer, ¿sabes? Entonces es un poco confuso para las personas que no tienen esto como costumbre, pues. Además también, por ejemplo, dice mi mamá, no, cringe. Te va a quedar como también. ¿Quién claro, estás al hablando? final es tan controversial y un poco polémico más que todo para las personas que son mayores, pues, que no entienden. Dentro de esta conversación, agradecemos por participar y básicamente todo su tiempo para unirse a esta llamada y espero que le haya servido a todos nuestros oyentes. Y bueno, gracias por esta discusión socializada, me gustó muchísimo y nos vemos en el siguiente episodio de este podcast. Saludos, muchachos.